Mi nombre es Daisy Valencia y hoy me encuentro con mi madrina Amparo, esa mujer que dio su amor, dio su cariño cuando yo era bebé. Y hoy voy a contarles parte de mi historia, pero lo más importante de todo es que vamos a escuchar esa historia que yo no sé, esa historia que yo no recuerdo. Y esto es una gran oportunidad porque también sanamos desde nuestro corazón y entendemos parte de nuestro pasado. Vamos a iniciar por esa historia, cuando era bebé, cómo fue todo ese proceso. A mis 17 años me, me encargaron una muñeca, pero esa muñeca lloraba, se movía. Una niña hermosa de ojos verdes, de cabello rubio, muy linda, que se convirtió en mi muñeca. Y durante muchos años de mi vida estuvo conmigo. Y gordita. Gordita, gordita, cachetona. Todavía no los he dejado. El cabello hermoso, churca. Ahora tiene el cabello lacio, pero era churca. Con quien compartí mucho, con quien aprendí, como ese valor del amor, de la ternura. Pues yo era muy joven, ¿no? La niña fue creciendo y hizo parte de mi vida. Cuando tenía ya 4 años, que empezó a ir a la escuela, que quisieron que ella fuera la reina de la escuela, hicimos todo un evento con carroza, hasta la maquillamos para su desfile de reina y ganó el reinado. Después fue creciendo, iba al colegio. Bueno, ¿y a qué se debían esos reinados? ¿Quién era el que impulsaba todo eso? ¿Mi papá o mi mamá? Don Pedro. Ajá. El papá era su hija, la única mujer de la casa. Y él era el que impulsaba el reinado, y el reinado era para ayudar al colegio, entonces había que recoger dinero, y la niña que tuviera más dinero, que iba a No aportar ganábamos más. por belleza, ¿no? Ganábamos era el que más gestionara. Bueno, él gestionaba, pero también la niña era muy linda, o sea, la niña era muy linda, o es muy linda. Gracias. Y fueron pasando los años, Daisy creció, se fue adolescente, pero los primeros años los compartimos mucho porque yo siempre la llevaba para donde iba. Nosotros viajábamos a la playa, nos llevábamos a Daisy. Si yo tenía un paseo para la finca, me llevaba a Daisy. Todo el tiempo estaba conmigo. No sé, los primeros 12 años, diría yo, los compartimos siempre. Siempre traté de aconsejarla, de estar al lado de ella, porque pues yo ya era una mujer ya más madura, la edad pues ya hacía que yo pudiera aconsejarla, que pudiera estar al lado de ella. Y así fueron pasando los años y hasta el día de hoy, pues es mi niña, mi otra niña. Pero hay algo que importante, creció aquí madrina. al lado mío. Ajá. Cuando yo era niña, siempre fui una niña que viví muy sola y tenía muchos vacíos en mi corazón. Además, en mi casa se vivía maltrato verbal y era un maltrato muy fuerte, un maltrato el cual yo llevaba en mi mente y en mi cabeza. También viví procesos muy fuertes de ver a mi mamá muy herida. Sí. Sí. Pero de ver un papá con mucha fuerza, con ganas de salir con su familia adelante, con ganas de darles todas esas herramientas, porque eran las formas y las maneras, ya que venimos de esos papitos que nos enseñaron fue, tal vez no de las mejores maneras, sino con las mejores palabras. Y literalmente yo era una niña muy triste. O sea, si hoy me preguntan y yo digo, mis momentos felices fueron muy pocos, fueron muy puntuales, siempre había una tristeza en mi corazón, en mi alma, y siempre buscaba de alguna manera esa aceptación en mis hermanos, ¿sí? Y buscaba como ese calor humano. ¿Usted lograba ver algo de eso? Pues yo era muy joven, ¿no? No alcanzaba a analizar esos aspectos, no lo podía hacer, pero sí estaba muy pendiente, o sea, yo siempre quería saber qué estaba haciendo, cómo lo hacía. También hubo momentos en que nos distanciamos por circunstancias y tomamos tiempo que no nos veíamos, pero también tenía, sobre todo cuando era bebé, y como eso de los 0 a los 4 años,
Yo siempre tenía esa muñeca ahí a la que vestía, a la que llevaba al parque, con la que jugaba, porque prácticamente jugaba con la muñeca. Pero en medio de todo yo siento que fui una niña hiperactiva, me lanzaba, era arriesgada, estaba en reinados, estaba de madrina también, porque también hacía Así. coreografías, desfilaba. Ajá. Yo no sé cuántas veces fui reina, como unas 3, 4 veces. Y de alguna manera avanzaba, pero siempre había ese algo en mi corazón, porque de alguna manera mis papás eran ausentes. ¿Sí? Sí. Y la ausencia del diálogo, porque el diálogo es súper importante, pero yo sabía que mis papás me daban lo que ellos conocían, ¿sí? Desde esa niñez, desde ese proceso. Pero a mí algo que me volvió demasiado fuerte, o sea, muy fuerte, era la manera de la comunicación de mi papá, la cual esas palabras muchas veces me herían, Ujú. podría pasar noches enteras, podría así, pero eso fue lo que me fortaleció para el día de mañana, esa Daisy que es a hoy, porque más que un maltrato verbal, lo llevábamos a un punto donde muchas veces yo lograba escuchar y decían que yo era muy bruta, pero no era que yo fuera bruta, lo que pasa era que perdía muchas materias, yo era demasiado inteligente, es que nunca me gustó estudiar, pero yo sabía que tenía que pasar el año. ¿Cómo? No sabía, pero yo lo iba a pasar, ¿sí? Entonces todo eso de alguna manera uno en la vida lo va marcando Sí, claro. y uno va avanzando bajo esas marcas fuertes y venimos de ese maestro, porque sé que también venimos de un maestro que nos enseñó muchas cosas, que la psicorrigidad, la responsabilidad, más las cosas buenas que malas. Pero todo se fue transformando a medida del tiempo, porque mi vida fue muy mecánica, o sea, si es muy poca las veces donde logro parar en la vida, o sea, es muy poca las veces como que espere, me voy a parar aquí, voy a pensar cómo estaba, qué pensaba, me cuesta un poco. Si ustedes me dicen, Daisy, para de los 37 años en adelante, les digo, vamos a hacerlo. Pero de los 37 años, antes no. Porque yo pensaba que la vida era una máquina. Y era la manera como yo podía mostrarme, como a mí me iban a valorar, como de alguna manera podían decir que yo era valiente. Pero mi vida y mi pasado fue un pasado de transformarlo demasiado. Porque estaba rodeada de miles de personas, porque estuve en muchos mundos, pero absolutamente nadie me sostenía. Solo estaba rodeada, me acompañaban, porque acompañarlo es una cosa y sostenernos es otra. Recuerdo puntualmente mis 15 años, que es la fecha súper esperada que tú tienes, que la full fiesta, ¿sí? Y mis papás estaban súper felices, estaban pues disfrutando, pero yo estaba muy triste. Y mi tristeza venía de un regaño que yo había recibido. Y ese regaño, yo hoy en día miro las fotos, reviso, analizo, y mi cara estaba de estar brava, de estar triste, o sea, todo mundo feliz y yo ahí, pero yo sabía que tenía que cumplir. Pero fue esa parte de la historia que Dios me regaló para poder llegar en un momento en entender que yo podía hacer muchas cosas, que no es fácil, y usted ha conocido parte de mi historia, Sí, claro. donde me he metido en sistemas que yo no sé ni cómo entro, o sea, muchas veces no entiendo cómo logro tener como esas capacidades de poder entender, transformar, entrar, pero también sé que es desde la resiliencia, desde la palabra, desde tener uno credibilidad, porque si uno tiene credibilidad, pues uno puede ingresar a muchos sistemas. Pero hay algo que parte en mi vida, y yo recuerdo cuando mi hermano Rafael lo matan, ¿sí? Y mi hermano Rafael es ese hermano que logra darme ese amor que de alguna manera me tenía marcada en la vida, ¿sí? Yo recuerdo estar en Bucaramanga cuando me dicen que mi hermano había muerto, pero yo no entendía el por qué, y el cómo, ni nada, ¿sí? Y ahí parte mi vida, que fue un momento de partir fuerte, porque siendo niña era de la persona que yo había recibido amor, siendo mis hermanos. De pronto todos esos conflictos, esos avances que uno vivía día a día, cómo los volvía a uno resilientes y cómo podía uno transformar todo para seguir avanzando en la vida. También recuerdo aquellos viajes que disfrutaba muchísimo, que iba a la playa, que nos íbamos en un camión, que íbamos a donde mi tío Balbino. Mi tío Balbino era mi
tío universal, o sea, era el tío de todos, era el tío que les solucionaba, mejor dicho, a los sobrinos, a los hermanos, a sus papás. Y mi mamá, la tía universal, ¿sí? Como que cumplieron ese rol en la vida, ¿sí? Yo admiraba muchísimo a mi tío, es más, yo lo veía y él era parte de esa inspiración de ser niña porque era berraco, era arrecho, así como mi papá, a sus tarbanes, pero eran esas personas que uno admiraba porque eran capaces. Y hoy en día ser capaz no es fácil. Ser capaz hay que tener mucha fuerza adentro. Mucho carácter, mucha fuerza, se disponían y hacían las cosas con una berraquera que No habían palabras. yo creo que eso hizo que nos forjáramos así, porque pues uno ha tenido que en la vida sopesar muchos problemas y salir adelante a pesar de las dificultades, ¿no? Y usted lo vivió con su embarazo, cuando nació su niño, fueron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos a una gran mujer y pues yo me siento feliz y orgullosa porque pues hice parte de la vida de esta gran mujer. Y la formación tan importante de lo que nos rodeamos, de lo que vivimos. Además, venimos de una familia porque yo recuerdo a mi abuela Ana Cruz. Y mi abuela Ana Cruz quería más a los hijos hombres que a las mujeres. Era ¿sí? machista. Mi abuela fue machista toda la vida. Entonces venía de ese mundo así súper fuerte. Y mi mamá adapta o adopta patrones, los cuales estábamos con un papá machista y una mamá machista. Uh-huh. Entonces ella de alguna manera pues normalizaba muchas cosas que para mí no son normales. Uh-huh. ¿Tú recuerdas a mi nona Ana Cruz en su vida, en su desarrollo? Una mujer con una fuerza impresionante. No quiero hablar de mi abuela Ana Cruz. Fue una mujer que marcó Dura. mucho la vida. Muy dura. De la familia, de la línea, sí. Mi abuela no me quería, o sea, mi abuela me veía, Dios mío, y eso era como si viera quién sabe a quién, o sea, se colocaba muy brava, ¿sí? Y inventaba lo que no era, además, ¿sí? O sea, yo no hacía cosas y mi abuela le inventaba cosas a mi mamá con tal de que mi mamá me regañara. Y aparte de eso, cuando me regañaba, mi abuela era feliz, porque me regañaban, ¿sí? Era como un tema de que le daba como placer. Yo tengo una historia con mi abuela Ana Cruz que es, ella le daba a uno cosas o comida, claro, yo era muy niña y le decía a uno, su mamá es una bruja, su mamá, no le haga caso a su mamá. Entonces yo llegaba y pues yo me comía lo que ella me daba y salía corriendo, me paraba en la puerta y decía, vieja bruja, yo sí le hago caso a mi mamá y salía corriendo. O sea, esa era mi abuela Ana Cruz, era una mujer muy fuerte, con un temperamento y un machismo increíble. Y además venimos de esa línea, de esa familia, pero a medida de las décadas y a medida de que nacieron, pues las generaciones, todo como que se ha ido transformando. La vida hoy en día ya el mundo lo ve diferente. Yo recuerdo que a mis 19 años, cuando nació mi hijo Norbert David, yo no sabía ni qué estaba haciendo. O sea, mi hijo nació, yo no sabía ni qué era ser mamá, yo no sabía ni qué iba a hacer. O sea, literalmente yo vivía la vida como un automático, ¿no? Se subían, se bajaban los tacos y iba a ir para adelante. Sí, recuerdo que mi papá me dijo, pues ahora tienes una responsabilidad, mira a ver cómo la vas a solucionar. Claro, mi papá me daba las herramientas, ¿no? Me daba trabajo, debía avanzar, pero bajo esas condiciones, porque mi papá siempre ha sido un hombre muy duro, muy fuerte. Ahora porque mi papá ya está de edad y pierde un poco la fuerza, pero mi papá es un hombre de temple, que se hace lo que él diga, carácter. Como él diga, Uh-huh. y salir de ese mundo no era fácil, ¿sí? Yo recuerdo la primera vez de que me monté en el mundo y yo dije, voy a sistematizar. Y me dijo, ahora sí se enlocó, ahora sí la perdimos, ahora sí no sé a dónde vamos a llegar. Porque a mí me dijeron que yo cerraba los ojos, hacía un clic, me salía todo. Y me engañaron, ¿no? Y empezar esa sistematización fue llegar a un punto de ir en contra de mi papá, que yo siento en algún momento, madrina, que yo tuve más fuerza que mi papá y mi papá se cansó. Y dijo, dejemos esta loca hacer porque yo ya no fui capaz.
Es que yo le hice comprar el primer computador y me decía, usted no va a salir con nada. Yo le decía, ay, don Pedro, déjeme. No, él no. Él decía, no, 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 no. Y ahí se quedó el computador. Yo siento que la formación, o como mi papá aprendió a formar, madrina, fue muy dura. Las formaciones de mi papá eran fuertes, con palabras fuertes, con palabras que no tenían filtro, con agresividad, con fuerza, o sea, mi papá tuvo una manera de formar, pero había algo que a mí siempre me llamaba la atención. Y yo decía, ¿qué pasa cuando yo me paro al frente de mi papá y mi papá me forma de esa manera? ¿Y qué pasa con mis hermanos? A mis hermanos nunca les decía nada. Jamás, o sea, nunca les dijo una mala palabra, nunca así. Él se transformaba. Y de alguna manera yo avancé con algún resentimiento en algún momento de mi vida porque yo no entendía. Yo no entendía. Pero fue positivo. Sí, yo lo transformé. Exacto. La transformación es... Y la formación que hoy tengo, lo que hemos logrado, lo que de alguna manera se logró transformar, porque es que en algún momento yo tenía mucho resentimiento, porque yo decía, ¿por qué mi papá me exige tanto? ¿Por qué mi papá es tan duro? ¿Por qué mi papá me ha sacado tantas lágrimas? ¿Por qué me ha herido tanto? Pero un día me senté con él, estaba bastante enfermo, y yo se lo pregunté. Y me dijo, hija, esa es la herencia que yo quise darle, porque usted fue quien le exigía, usted fue quien le día, usted fue... Y yo dije, bueno, me formó, fue una manera de formarme. Pero Dios también me dio un amor inmenso por mi papá, que era más grande el amor que las palabras que mi papá me decía. Porque eran duras, eran fuertes, o sea, era un tema de destruir verbalmente una cosa increíble. Pero siempre ese amor que de alguna manera yo tenía por mi papá, nunca me permitió que eso fuera más fuerte que el amor que tenía por él, ¿no? Siempre estuve ahí, nunca me he ido, estoy para él, vivo por él, igual que con mi mamá. Y hay una anécdota, porque resulta que hace unos años mi papá me dijo, Daisy, ¿estás preparada para la vejez de tus papás? Yo le dije, claro, papá, yo quiero ser el bastón de la vejez de ustedes. Y me dice mi papá, Daisy, va a ser más dura la vejez de su mamá que la mía. Y yo una vez dije, mi papá sí es machista, ¿no? Mi papá sí es duro. Pero hoy en día puedo decir que es más dura. Porque mi mamá es un poco más resistente que él. Él es más como que hablo y le da y avanzamos, ¿no? Y yo digo, mira cómo venimos de nuestros pasados, cómo era nuestra familia atrás. Y por eso hablábamos de la mamá de mi mamá. Yo tengo una experiencia con don Pedro y él era muy grosero con los empleados. Yo trabajaba en la Valenciana y él era terriblemente grosero, pero a mí jamás me dijo una grosería. Jamás. ¿Y a qué se debió eso? En un momento que él quería que yo hiciera un oficio que no me correspondía, yo le dije no, yo no lo voy a hacer porque eso no me corresponde. Claro, y a don Pedro, ¿quién le respondía? Nadie se atrevía a contestarle. Entonces yo le dije, eso no me corresponde y no lo voy a hacer. Usted verá, si quiere me voy. Me miró así, se rió y se fue. Jamás fue grosero conmigo. Pero pasaba algo en que yo nunca tuve la valentía de parármele a mi papá. Sí, seguramente Al nadie tenía inicio la de valentía. todo, al inicio de todo yo tenía mucho miedo y yo recuerdo que él era ahí, 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 ahí. Además, usted más que nadie sabe que yo heredé una herencia de una responsabilidad así inmensa, que no era mía. Pero mi papá me la dio y me dijo que yo tenía que responder. Y yo en medio de mi no experiencia me tomé en que iba a solucionar la vida y se vuelve una carga que solo Dios sabe por qué mejor dicho, yo no sé ni cómo la he sacado adelante, cómo avancé, cómo vi la vida, pero era demasiado fuerte. Yo sentía que yo ya no era capaz, que me pasaron miles de pensamientos por la cabeza de verlo sola, de verlo responsable. Yo siempre vi que había injusticia en mi vida, pero yo no entendía a Dios para qué me estaba formando. Y fue ese camino
de entender que Dios me fue abriendo puertas y yo hoy en día digo, wow, si no hubiese vivido todo eso, no me hubiese dado cuenta de toda la valentía que tenía. ¿Qué pasa? Que don Pedro vio todas sus virtudes. Él es un hombre muy inteligente y él sabía que la virtuosa de la casa era usted. Por eso le dio toda la responsabilidad a usted, porque sabía que usted podía con eso. Pero no de una manera tan fácil. No, Fue claro, no dura. es fácil, nada es fácil. Y aparte de que me exigía, me juzgaba, ¿sí? Y aparte de eso, yo nunca recibí de alguna manera, yo siempre soñaba con que mis hermanos me defendieran. Y nunca, o sea, jamás en la vida me defendieron. Nadie se atrevía a decirle nada a su papá, nadie. Yo fui la única, yo creo. Y veían lo fuerte, y veían los tratos, y veían, además a eso súmele, en que en la vida siempre como que iba caminando, pero yo siento que yo iba como en contra del mundo, o sea, yo tenía tanta fuerza y como tanta vaina que yo iba, hágale, hágale, hágale que yo sí puedo. Recuerdo una vez que mi papá fue muy grosero conmigo, pero demasiado, demasiado, fue una vaina brutal. Aparte de eso, hubo maltrato demasiado fuerte, donde en ese momento yo dije, ya tenía más madurez, ¿no? Ya tenía más, y yo dije, algo tengo que hacer en la vida. Y mi papá me dice, tú nunca jamás en la vida vas a poner las narices donde yo pongo el culo. Literal, las palabras de mi papá eran esas. Y yo me quedo mirando y le digo, ¿qué? Me dijo, sí, así como usted me escuchó. Me dijo, porque usted es mujer. Fue ese momento donde literal como que me metieron y yo dije, yo tengo que salir del sistema de mi papá. ¿Y cómo salgo del sistema de mi papá? Cuando cualquier día me dice, el día que a mí se me dé la X gana, tú te vas a ir de acá. Si tú no haces lo que yo diga, te vas a tener que ir. Y yo, ¿y quién me va a dar trabajo? Era lo que yo pensaba, ¿no? Porque siempre era como bajo esas amenazas. Y en ese momento Dios me dio la oportunidad de conocer mis otras habilidades. Y es cuando empiezo a buscar en otras actividades qué hacer. ¿Cierto? Y hoy en día, pues algunas de esas quedaron y otras se fueron. Pero todo nace desde ese día que mi papá me dijo eso. La retó. Me retó. Yo me desarrollo en la Valenciana, pero él, de alguna manera en su mentecita, siempre soñó que no fuese yo sola, sino que estuviese alrededor de mis hermanos, pero a mis hermanos no les gustaba. Porque realmente la Valenciana yo la vuelvo un tema de esclavitud mía, pero la esclavitud no iba porque yo me la inventé. La esclavitud iba desde la responsabilidad que yo tenía, porque era una niña muy responsable, soy muy responsable. Entonces, como era tan responsable, pues yo no aflojaba y yo era dele, 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 dele. Entonces, pues sí tenía una esclavitud de alguna manera. Es que él se colocaba muy bravo conmigo cuando yo no hacía lo que él quería. Entonces él me decía, por ejemplo, oye Daisy, yo voy a hacer una inversión. Y yo, no, papá, primero hay otras responsabilidades y yo no. Entonces ahí era donde empezaban como las controversias. Pero cuando mi papá ve que tiene una hija tan hábil y sale a otros mundos y les funcionó, mi papá en ese momento literalmente se entregó conmigo. Porque dijo, ya no fui capaz, ya no soy capaz, esta china se me salió de las manos. O sea, él se dio cuenta que yo tenía capacidades de otras cosas y él dijo, la tengo que conquistar porque si no se va a ir. Entonces inmediatamente cambia la manera como mi papá me ve. Y yo recuerdo que mis tristezas eran muy grandes porque yo decía, ¿por qué mi papá no me apoya? ¿Por qué mi papá no me valora? ¿Por qué mi papá no me da esa plataforma que yo quiero tener? Pero yo decía, tengo que mostrarle, porque mostrarle a mi papá es que él entienda. O sea, no había otra manera sino mostrándole con acciones. Y Dios me regala la oportunidad de desarrollarme en otras cosas. En algunas fracasé, pero en otras las sacamos adelante. Y cuando mi papá empieza a darse cuenta que iba tan exitosa, yo siempre esperé como que mi papá me dijera, oye hija, felicitaciones. No, mi papá tenía mucha rabia. Mi papá estaba bravo conmigo porque yo había logrado otras cosas y me decía, ¿cómo es posible que tú vas a trabajarle a los demás y no trabajas lo suyo? Cuando él me dijo que el día que él quisiera yo me tenía que ir. Pero yo después entendí en la vida, porque es que hay momentos de confusión en la vida,
que es donde yo los invito a que no se dejen confundir, que todo lo vean para qué, no el por qué, sino digan Dios qué quiere conmigo, cómo podemos avanzar, cómo podemos mejorar, porque son esos momentos que parten la vida. Y después de que era una manera como yo le iba a mostrar a mi papá las capacidades que tenía, entonces ya mi papá cambia todo. Entonces empieza, no, mamita, venga, hágale, esto es suyo, esto, entonces cambió todo. ¿Sí? Y ahí es donde logro pues avanzar más en la empresa. Pero de alguna manera siempre me ha tocado muy duro todo, muy duro. O sea, yo no conozco nada fácil, nada, en lo absoluto nada fácil. Y entrar a esos mundos, además, tengo unos hermanos que mis hermanos son echados para adelante, fuertes, no ha sido fácil. Y yo sé que pues de alguna manera para ellos tampoco es fácil de ver una hermana que no se queda, que ahí va, que va avanzando, que sí. Pero el amor que yo tengo por mis hermanos es inmenso y desde las acciones habla, ¿sí? Yo tenía una ilusión en la vida y es cuando yo no conocía a todos mis hermanos. Y hubo un momento donde yo me siento con mi papá a tener esas charlas. Entonces mi papá siempre tenía como esa filosofía donde decía, solo se conocen los que yo diga. ¿Sí? Y yo empiezo a buscarlos en esa lucha, en ese mundo, de decir, mis hermanos sí me van a defender, me van a rescatar. Efectivamente, hoy en día tenemos una buena relación, pero pues fuimos desunidos, no tuvimos como esa unión de hermandad, de fuerza, ¿sí? Sino pues nos desarrollamos todos de alguna manera. En esos procesos de la vida, yo recuerdo que yo amanecía y yo decía, ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y hoy qué meta me voy a colocar? ¿Y hoy cómo lo voy a hacer? Entonces yo trabajaba en la noche las cosas que a mi papá no le gustaba que yo hiciera. Entonces mientras mi papá iba a dormir, yo colocaba computadores, yo sistematizaba, yo inventariaba, pintaba, organizaba porque era ese amor. Al otro día cuando se paraba, Dios mío, casi me ponía las cosas en la cabeza, pero ahí no pasaba ni fue la manera como se logró llevar. Pero mi papá también lo hacía desde los miedos que en algún momento no le funcionaron, ¿no? Entonces él tenía miedo que las cosas no funcionaran. Y era válido, o sea, no lo hacía de alguna manera con sus... Pero mi papá fue una persona o fue el ser humano que más marcó mi vida. Y mi mamá ahí avanzando desde lo espiritual, desde su... Pero Dios fue tan, como tan maravilloso, podemos decir. Me dio un papá muy fuerte y una mamá con un amor inmenso. Que es lo que hoy en día hace esa Daisy que es hoy en día. Yo pienso que uno a veces cuestiona a sus padres, pero porque no conoce la historia, cómo los criaron a ellos, cómo vivieron, qué nos dan a nosotros. De pronto son muy fuertes, exigentes, porque a ellos les exigieron. Entonces uno dice, es que no me quiere, es que no me consiente, es que nunca me ha dicho, hija, te amo. Pero pues fueron hombres del campo, maltratados por sus padres, que les tocaba trabajar de una manera brutal, porque ellos trabajaban mucho. Entonces, uno llega a un momento en la vida en que dice, pues, yo amo a mi papá, aunque él nunca me dijo que me amaba, como con don Pedro. O sea, don Pedro era un hombre tan duro y tan fuerte, y más con usted. ¿Pero por qué? Porque en usted sí vio que ahí estaba la persona que iba a ser capaz de seguir su legado, porque usted tenía la fuerza que él tiene. Eso es lo que yo siempre he visto en don Pedro. Y también algo que funcionó bastante, madrina, fue que mi mamá de alguna manera siempre me dio eso espiritual, esa tranquilidad para poder soportar, porque era que soportar no era fácil. O sea, no era fácil. Era una semana de 50.000 maltratos. Sí, o sea, no me bajaba de P, de PA, de M, de BRU, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo seguía en contra de la voluntad. O sea, mi papá me decía tal cosa y yo lo colocaba como una rampla y hágale. Y yo le mostraba, mire papá, logré esto. No, o sea, yo no sabía ni qué pasaba por la mente de mi papá. El día de su cumpleaños, que me senté al lado de él y le dije, ¿qué piensa de su hija? Es la más inteligente. Le dije, sí, cierto, es la más inteligente. Entonces, pero seguramente no se lo ha dicho nunca. Nunca me lo ha dicho. Ni se lo va a decir. Pero él sabe por qué la escogió.
porque él vio sus habilidades, vio su sentido de responsabilidad y ahí está. Y ahora me dice, hoy en día tengo un papá que me dice, salúdeme, pregúnteme cómo estoy, deme un abrazo, esté pendiente de mí, qué pasó con los médicos. Entonces, él busca eso en mí, que él sabe que lo va a recibir porque siempre estuvo, ¿no? A medida del tiempo, pues veo un papá que los años le llegan y tiene 88 años, ya no tiene 50, 60, 70, pero mi corazón está tan tranquilo porque siempre estuve para mi papá, o sea, a pesar de las fuerzas, a pesar de los malos tratos, a pesar de esas exigencias tan duras que mi papá ha tenido conmigo, siempre he estado para él, ¿no? Siempre he estado para él, siempre voy a estar para mi mamá, para mi papá. Venimos también de romper muchos temas porque veníamos de no sanar el corazón. Entonces, eso de alguna manera uno lo maltrata como en el camino. A los 37 años tomo la decisión de reconstruir mi vida, pero es donde coloco un par y yo digo, ¿qué he hecho con mi vida? Y me doy cuenta y yo digo, no es justo lo que he hecho con mi vida. Me he maltratado tanto y he permitido tanto que ya no más. Voy a parar. Y cuando yo paro empiezo a transformarme, empiezo a ver todo lo que hay adentro, pero hay algo importante. Cuando uno es el líder, cuando uno mueve las cosas, si uno se transforma, eso es como un dominó. Cuando usted lo para y le da. Empiezo a ver el cambio de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, pero la que tenía que cambiar era yo. Y por muchos años estaba esperando que todos cambiaran. Me di cuenta por qué me enamoré del nada, por qué mendigué, por qué sufrí tanto, por qué pasé por tantas cosas, pero a mí nadie me lo dijo. Yo solo un día tomé la decisión de parar y decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué he hecho con mi vida? Tener que enfrentar tanto juzgamiento, tanta confrontación, porque no era fácil. Además es que yo siempre hice algo, entonces uno dice, el que no hace nada, no pasa nada, pero el que hace mucho, pues siempre va a estar ahí como... Pero hay algo que yo hoy agradezco a Dios y es mi pasado. Hubo un momento donde me enamoré de mi pasado, una cosa increíble, o sea, lo amé con todo mi ser y ese momento transformó mi vida, de verlo de otra manera, de entender que la vida es una sola, de entender que la vida está en los pequeños detalles, que me enredé la vida en muchas cosas que nunca me debí enredar, de que entregué muchas veces lo que nunca debí entregar, pero pues de eso consistía y eso es lo que podemos pues tener hoy en día, ¿no? Nos da miedo enfrentarnos a la realidad, nos da miedo sentarnos y ver la realidad de la vida porque queremos vivir en una burbuja que no es. Pero un día literalmente me desnudé y dije, voy a colocar mi vida en la mesa, porque si no la coloco, no voy a poder construir el futuro. ¿Cómo voy a construir el futuro? Y me di cuenta que llevaba unos hijos heridos, que llevaba unos hijos con el corazón vacío, que llevaba unos hijos donde no iban a llegar a ningún lado. Pero cuando reconstruimos eso, mis hijos toman rumbos diferentes y rumbos muy fuertes, rumbos duros, rumbos de... Y un día dije, Dios, ¿por qué mis hijos toman sueños tan grandes? Y alguien me dijo, ¿hijos de quién? Y yo dije, sí. Pero estar más preparados, colocar los puntos, rodearnos de las personas que realmente nos dan... Es que muchas veces yo digo, el dinero no lo es todo. Uno solo con reunirse con una persona que tenga vibra, que tenga ganas, con quien nos guste hablar, créeme que los resultados son espectaculares. Pero necesitamos rodearnos de esas personas que son bonitas, que son buenas, que tienen un ser bonito, para uno poder avanzar. Pero no es fácil desnudarnos en la vida. No es fácil decir qué es la felicidad para mí. ¿Lo soy o no lo soy? Porque llevamos un día a día y ese día a día no nos permite parar y a veces siendo conscientes no paramos porque no queremos parar, no queremos que nos vean,
no queremos mostrarnos débiles porque nos enseñaron a ser egocéntricos, bravos, ¿sí? Y yo venía en que en algún momento dije, yo soy fuerte. No era fuerte, me había vuelto dura. No sentía. Me había colocado un caparazón que yo no sentía. Y yo decía, yo sí soy resiliente. Yo no estaba siendo resiliente. Estaba siendo cobarde. Y cobarde es cuando nos colocamos ese caparazón y decimos, a mí ya nada me importa. No. Era que estaba siendo cobarde. No quería enfrentar la realidad, no quería ver lo que yo había construido y lo que los a mi alrededor están construyendo. Y cuando me quito esa armadura y digo, quiero ser, quiero sentir, quiero llorar, quiero ver la vida, quiero, sí, fue duro, duro y sola no pude. Tenía muchas ayudas que me ayudaban a ver. Y recuerdo que muchos, no sé, 6, 7 personas entramos en ese proceso y terminé yo sola. El resto se quedaron en el proceso, porque es duro. Hay momentos donde usted quiere renunciar y usted dice, prefiero ir por la vida que nada me duela. Pero yo quería ver la verdad y quería verla, como sentir lo que realmente era. Hoy en día lo que más me motiva es que yo me di cuenta que lo que yo hice en la vida lo hice porque era lo que había. Y yo no tuve la oportunidad ni de pensar, ni de entender, ni de decir esto es lo que me gusta. No me había descubierto yo misma, ¿sí? En algunos momentos pensé que era bruta y era que no comprendía cosas. En algún momento tuve demasiadas inseguridades y yo sentía que no era capaz. En algún momento decía, no, a mí me tocó lo más difícil en la vida y no quería pensar. Pero llega el momento donde digo, quiero saber qué es lo que me gusta. Y yo vi que yo siempre tuve en mi corazón el servir, me encanta servir, ¿sí? Y quiero hacer las cosas difíciles, también me encanta hacer cosas difíciles, ¿sí? Cuando empiezo a cerrar mis ciclos, porque tuve que cerrar muchos ciclos de dolor, muchísimos, eran días tras días. Recuerdo que algún día hice una carta, porque yo tengo un dolor muy fuerte. Y hice una carta y la manera de poderlo drenar fue que la quemé. O sea, la hice, la escribí, la quemé y yo quería ver cómo se quemaba eso. O sea, era como mi manera, como la mente se... ¿sí? Y después de que pasó eso, yo le agradecí a Dios, primero porque tengo a mi papá vivo, a mi mamá con vida, tengo a mis hermanos, y en ese momento tomé la decisión de expresarle al mundo. Y expresar qué es, de salir, expresarle a las personas qué sentía, cómo los veía. Realmente, mire, yo les voy a decir algo. A mí todo esto solo me motiva una cosa, y es que yo estoy muy preocupada por la sociedad hoy en día. O sea, yo estoy muy preocupada de lo que hoy en día tienen las personas en su cabeza. O sea, debemos entender que nada es fácil, debemos entender que hay que perseverar, debemos entender que no existe lo fácil. Y por eso es que tenemos hoy en día tantos niños o jóvenes o adolescentes en que están frustrados, en que tienen que ir a un psiquiatra, en que sí, porque hasta las redes sociales nos llevan a cosas, a pensar cosas que ni existen. O sea, a mí me da miedo cuando uno sigue una persona que habla cosas que no son. Y yo digo oye, o sea, si nuestro papá nos regaña o si nuestros papás son fuertes con nosotros, es nuestros papás. Y eso nos han ayudado a formar, pero hoy en día medio dicen algo y ya no se les puede decir nada, ya no podemos, porque si no, sí, porque venimos de otros pensamientos y por eso es que la juventud y muchas cosas lo ven más fácil. O sea, mira, yo me siento con cantidad de personas y me dicen, Daisy, ¿cómo lo logró? Yo soy la mujer más feliz contándoles, mira, hagan mecanismos, hagan estructuras, organicen, hagan inteligencia financiera. Yo veo a las personas y dependiendo la edad, yo los aconsejo, ¿sí? Porque, por ejemplo, mi madrina me pide un consejo. Yo le digo, a ver, primero ponga en la mesa todo lo que usted ha vivido. Y de ahí para adelante haga lo que sea. No le sirve más nada, ¿cierto, madrina? Yo le pido consejos. Sí. Entonces, así sucesivamente. Pero si me pide un consejo mi hijo, que hasta ahora está empezando a vivir, venga, mi amor, venga y le cuento cómo es. Entonces, es cómo vivimos la vida y cómo procesamos. Pero me devuelvo. Entonces, en ese orden, ese dolor logro canalizarlo de alguna manera. Aquella vez que hice una carta y esa carta la quemé y dije, acá parte mi vida y la Daisy antes muere y quiero una Daisy diferente,
pero el compromiso lo hice conmigo misma, o sea, yo con yo, porque venía de tanto dolor, pero de tanto dolor, que yo ya sentía que ya mi corazón y mi alma no me daba para más. Y yo dije, no es justo, yo soy un buen ser humano y esto no lo merezco. Pero la decisión era mía, a mí nadie me hacía nada, yo lo permitía que era diferente. Se lo agradezco a Dios porque yo sé que ese día fue Dios quien colocó eso en mi mente y a la edad que tenía, que eran 37 años, pues era la edad idónea donde yo tenía que partir todo. No era ni antes ni después. Cuando yo empiezo a tomar todas esas decisiones, paso a la época de desnudarme, que es desnudarme de mi vida, yo qué estoy haciendo con mi vida, y me doy cuenta, yo dije, Dios mío, pero ¿yo qué hice? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Para dónde? O sea, eso era una locura, haga cuenta, un rompecabezas, pero eso no tenía ni la más mínima manera para usted saber dónde iba cada ficha. Pero lo tuve que hacer, porque si no lo hacía, o sea, yo cómo iba a construir mi vejez. No había cómo hacerlo, ¿sí? Y en ese momento parte de mi vida, empiezo a cambiar, pero yo cambio, el mundo cambia y todo cambia. Y yo dije, bueno, Dios, y empiezo a darme cuenta, empiezo a motivarme, entiendo que me gusta servir, entiendo que me gusta hablar. Me di cuenta cuántas veces fui silenciada, o sea, me colocaron una cinta en la boca y yo no me di cuenta. Y yo prefería callarme porque pues yo tenía que estar callada porque y ya no, yo tomé la decisión de hablar, de alzar mi voz. Me sentí tan responsable en la vida de poder hablar con las personas, de inspirarlas, de cómo salgo a estos mundos, cómo lo hago. Y empecé en esa búsqueda, pero siempre digo, de la mano de Dios, sola no puedo, con la fe. Me dolían muchas cosas, pero pues debía comerlas, debía callarme, debía entender que no era el momento, porque a veces dependiendo de los sistemas que usted entre es difícil. Hubo una persona muy especial en mi vida que fue esa plataforma que me acompañó desde muchos coaches. Y dura, fue demasiado dura conmigo y había momentos donde yo le decía, usted me va a matar. Y me decía, no, saca todo eso que tiene adentro. Y yo agradezco a Dios todo lo que colocó en mi camino porque hoy es una nueva historia. Y hoy empieza una nueva historia. Y estoy feliz con lo que hago, estoy agradecida con la vida, con mi alrededor. Soy una mujer que no vine a este mundo a guardar tesoros. Soy una mujer que vine a compartir lo que Dios me regala y lo que Dios me da, porque estoy convencida que si todos fuésemos unidos, el mundo fuese diferente. Que si todos pensáramos diferente, todo podría cambiar, pero sé que sola no puedo. Que yo entrego y que todo pues se va avanzando y todo podemos como engranar, avanzar. Estoy aferrada en entender qué es la felicidad. Estoy aferrada en seguir buscándome a mí misma, porque cuando yo hago un par en mi vida me doy cuenta que yo no sabía ni cuál era mi color preferido. Cuando a mí me preguntaban cuál es su color preferido, yo decía rojo. Y resulta que nunca fue el rojo. El rojo fue un patrón que yo tomé de mi madrina Amparo. Porque a mi madrina Amparo era la que le preguntaban y ella decía el rojo y yo decía que el rojo. A medida de los años, yo empiezo a darme cuenta que mi color preferido es el amarillo. Pero lo descubrí a los 37 años. Y así sucesivamente, eso es algo uno de muchas cosas. No hay que parar, hay que avanzar, hay que ser fuertes, hay que ser resilientes, hay que ser valientes, hay que enfrentar la vida, encaprichémonos con la felicidad, porque si no nos encaprichamos con la felicidad, pues no la vamos a buscar. Y buscar eso que realmente es la felicidad y buscar cómo vivimos un día, pero yo digo que a veces evadimos tantas cosas, porque las queremos evadir, ¿no? Porque el corazón es más grande que lo que tenemos que evadir. Pero hay que enfrentarlos, agarremos las cosas con gallardía, con fuerza, con ganas, con esa valentía que tenemos. Y yo digo, el día que Dios me llame, lo único que sé es que en mi libro va a decir, Daisy nunca se rindió. Hoy quiero expresar una gran emoción que tengo en el corazón, recordando esa niñita que me dieron para jugar, porque yo era muy joven también. Y hoy ver cómo ha sorteado tantos momentos difíciles
y ha vivido tantas experiencias fuertes, tanta tristeza y tanta soledad, pero también recibió abrazos. Para mí era mi hija, o sea, era mi hija que no tenía. Y hoy escuchar todo esto y poder haber conversado me llena de mucha alegría de verla cómo se ha transformado. Es de una manera impresionante porque yo veo a Hamilton y es un niño que es otro niño. Y hablé con David la semana pasada y yo le dije, estoy feliz porque ha logrado que su hijo se transforme también. Entonces, de verdad que me siento muy, muy, muy feliz de ver su transformación y muy orgullosa. Y quiero que sepa que la quiero mucho, la amo. Es mi otra hija. Ya tengo 4 hijas. Además, es la tía universal, ¿no? La que le da consejos a sus sobrinos, la que está para todos, la que sí, como esa columna vertebral, decirle que gracias, gracias por esas semillas que sembró en mí, por el tiempo, por los abrazos, por los consejos, decirle que es muy importante en mi vida, que tiene esa autoridad en mi vida porque uno en la vida se lo gana en el camino. Decirle que nunca es tarde, hermano, nunca es tarde para empezar, que no hay que tener miedo, que tenemos que enfrentar la vida con gallardía. Excusas miles, porque si queremos tener excusas, las podemos tener, podemos seguir con excusas, 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 y tener tan clara nuestro camino y decir qué quiero en mi futuro, para no decir nos equivocamos, ¿sí? Pero con amor, con ese cariño que uno siempre debe tener, decirle que le deseo lo mejor de la vida, que somos un solo equipo, que somos una sola familia, que a sus hijas también las llevo en mi corazón porque sus hijas han entregado en mi corazón y han marcado mi corazón de muchas maneras. Porque hace unos días le decía a mi madrina que yo admiraba mucho su formación, porque la formación de mi madrina son unas niñas con muchos años siendo unas niñas. Yo decía, ¿cómo lo ha hecho? O sea, no llevan esa vida tan apurada, tan avanzada, pero en el momento que tomen la decisión, eso es un monstruo, o sea, eso va a ser una cosa inmensa. Y yo te conté que había colocado un par en la vida y que había transformado a mis hijos y que ya no iban tan rápido, que los había devuelto, ¿sí? Debido a esa inspiración y a eso que pude ver en lo que usted ha hecho. Decirle que cuenta conmigo, que sé que tenemos muchas cosas que aprender mutuamente y que no vamos a parar, vamos a seguir hasta donde Dios nos quiera. Decirles que sigan con toda la fuerza, que muchas situaciones vamos a tener, que muchos problemas se nos van a presentar, que muchas veces vamos a querer renunciar y es fácil renunciar. Es fácil tener un proyecto, decir voy a parar, no sigo, me quedo en una cama, etcétera, etcétera, pero no se vale caernos, lo que no se vale es quedarnos ahí. Lo que necesitamos es avanzar, porque iniciar de 0-0 es válido y por eso lo tengo tatuado.